Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Ángel, digamos, por este inicio. Quizás tenemos unos 5 minutos, que yo creo que en esta presentación provocadora, ¿cierto?, en algunos de los temas, yo creo que habla inquietudes, ¿cierto?, y debate, y quizás podemos dar unos 5 minutos, ¿cierto?, de poder intercambiar con Guillermo. Vamos a tener después de la primera mesa una hora de plenaria, que creo que también ahí puede integrarse en los aportes que hagan de los expositores de la primera mesa, un debate también en relación a los tópicos y los desafíos que nos ha planteado. Pero quisiera que si hay algún comentario, pregunta que se quisiera hacer en una primera ronda a Guillermo, ¿cierto? Doy la palabra si alguien quisiera señalar. Están tímidos. Allá. Sí. Hay 2 preguntas. Ok. Yo les pediría que se presentaran. Bueno, esto es una reunión sobre todo de intercambio y debate. Por lo tanto, a más allá de la formalidad, pues nos presentemos para poder saber el interlocutor y en general la palabra. Buenos días, mi nombre es Patricia Coñomán y la verdad es que me provoca la cultura de la informalidad, porque la verdad es que creo que es una propuesta abierta a este debate, pero creo que la cultura de esta informalidad, en el caso, yo creo que no todo América Latina tiene los mismos procesos, primero. Lo segundo es que tiene que ver con un sistema político que se implementa en los países, especialmente en Latinoamérica, que vienen precedidos de dictaduras militares. Por lo tanto, si uno va al mundo del trabajo, de la informalidad, ninguno de los trabajadores o trabajadoras de este país quisiera tener este tipo de informalidad, estando de acuerdo que hay una estructura blanda y que hay una estructura más dura que tiene que ver con la pobreza. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que la cultura de esta informalidad se debe a los procesos también que no han implementado del lenguaje cultural que se quiere hacer creer a aquellas personas que no siendo empresarias, ni emprendedoras, ni absolutamente nada, tienen, por ejemplo, en mi caso, yo trabajador textil, una máquina no se puede ser ni emprendedora ni pequeña empresaria. Por lo tanto, esta cultura de la informalidad yo creo que tiene más de una arista entre blanda y dura. Eso. Buenos días, soy Erika Díaz, abogada, y soy miembro de la Red Empleo, Trabajo, Salud y Equidad. Y en realidad a mí me dejó pensando la última afirmación, esto de provocarnos el que tener al mismo tiempo de un horizonte, el tener lo que llamamos el nivel civilizatorio en el que no queremos estar, debajo del cual no queremos estar. Y en realidad lo único que me deja preocupada de esa afirmación es que no estemos como volviendo a pensar en los mínimos básicos comunes de universalidad, que han sido criticados, por ejemplo, en propuestas de salud, ¿no? Incluso en este país. Y me recuerda un poco la descripción que Beveridge hace de la seguridad social o del derecho a la seguridad social, que también parte con los mínimos ingresos comunes reglados, digamos. Entonces, solo eso, pensar que tenemos que combinar demasiado bien el horizonte con ese mínimo, porque si no podemos quedar en conformarnos en que la gente no se muera en las salas de espera. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer esta pregunta y saludar a Patricia, compañera. Nos conocemos hace mucho tiempo, la verdad, en las buenas y en las malas, ¿cierto? Claro, ella tiene toda la razón. O sea, no puedo sino compartir lo que tú dices. Nada más una pequeña aclaración de esta idea que me permití sugerir aquí. No es la idea que a uno le guste o no le guste, por cierto que tú tienes toda la razón.
Y tienes la razón también en que cierto tipo de formas de orden político y de orden económico en particular favorecen, han favorecido y seguirán favoreciendo, si existen todavía, ¿no? Estas formas informales o estos mecanismos no protegidos, digamos, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo contigo, ¿ya? Lo que yo quería decir era, por eso le puse esta denominación cultural, ¿ah? Que dije no es ni buena ni mala, ¿no? Simplemente que hay ciertas formas en muchos países nuestros en los cuales no necesariamente las maneras, no es que no hayan reglas del juego, no es que no hayan formas de garantizar. Por ejemplo, me contaba también el presidente Morales, en realidad esto lo dijo muy rápido en 7 minutos, porque después no tenía más tiempo para mí, y me decía él, y yo la verdad no sé, no conozco el idioma, pero me decía que en la lengua, en el idioma aymara, no existe la palabra yo. Existe básicamente la noción o el concepto de nosotros, es decir, la idea de comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de reglas del juego o instituciones, me decía, en nuestra región, y según lo que él planteaba, en Bolivia se estaba intentando, no sé cuál es el éxito de esto, digamos, pero intentando vincular aquello que proviene, por decir así, del razonamiento occidental más weberiano, ¿no? De la idea de lo formal y del Estado en forma, ¿no? Con estas otras maneras que también son estatales en cierta forma, o públicas, de generar formas de resolver situaciones, y que hay mundos sobrepuestos, me decía, y que en ese sentido yo era muy ausente, porque le hablaba y claro, me dejó en una situación complicada porque además yo era medio boliviano, medio chileno, entonces, en fin. Pero creo que el presidente Morales tenía en ese sentido una idea que vale la pena a lo menos considerar. Y lo segundo, comparto absolutamente contigo. Este no es el tema de los mínimos. Este es el tema de lo que se llama el acceso universal garantizado. Y en esto la OIT, allá está Sara por allí, sabe mucho mejor que yo, ¿no? Esta idea que ha planteado la OIT de la escalera, de la idea de que hay que ir progresivamente generando un proceso que tiene una finalidad, ¿no? Que no son los mínimos. A mí la frase mínima, la palabra mínima incluso me parece un poquito agresiva, ¿ya? Porque significa aquello, digamos, lo menor que puedes dar. No, esta cuestión es debajo de qué no queremos estar, en el sentido de qué acceso universal garantizado tenemos que llegar a lograr. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en el caso, y termino con esto, porque me tocas este tema y yo me puedo quedar aquí mucho rato, diciendo cosas que no necesariamente son las más sustentables por la experiencia acumulada que hay de muchos. Pero, por ejemplo, en Chile existe esta cosa que se llama el GES, ¿no? En salud, ¿no? Que son garantías explícitas de salud. Pero desapareció la A y la U. Acceso universal garantizado. Esa fue la formulación, ¿ya? Pero acceso universal en Chile no existe. Existe el GES y no el AUGE. Entonces, desde ese punto de vista, ¿ya? A eso me refiero, que cuando uno formula un planteamiento, tiene que tener, obviamente, y de esa visión de largo plazo se desprende esto otro, ¿no? Pero es muy importante no quedarse claro en esa idea que, mire, con los mínimos nos conformamos, porque entonces la gente está allí. No, yo no quiero que ciertas cosas pasen aquí, porque si pasa eso quiere decir que algo está funcionando muy mal. Cualquiera sea el modelo, más público, más privado, más mixto, en fin, no lo sé, pero hay ciertas medidas que son universales y que no son las medidas propias del modelo, sino que son las medidas que vienen desde la práctica de la vida social misma. Entonces, bueno, puedo sino compartir contigo esto y también con la Pati. Ángel quiere decir algo así, se entusiasmó aquí, Ángel. Ya. Pero mira, no, es respecto de esta noción de cultura de la informalidad. Recordé cuando tú estabas describiendo tu conversación con el presidente Morales, hace, qué sé yo, cuatro décadas y media atrás, había descripciones y análisis de la economía japonesa, una economía altamente industrializada ya, digamos, hacia fines de los 60, comienzos de los 70,
en el sentido de que Japón mostraba respecto de los restantes países del mundo industrializado de la época una enorme capacidad de, a ver, ¿cómo colocarlo?, de control de daño, digamos, en las fases recesivas respecto del tema de desempleo. ¿Y esto por qué, digamos? Porque en definitiva ese Japón, yo no sé hoy, digamos, pero en ese Japón todavía coexistían de manera muy significativa dos mundos, un mundo industrializado, altamente industrializado, bueno, todos conocemos, ¿no es verdad?, desde la Segunda Guerra en adelante, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante, como Japón, ¿no es verdad?, despega, y conjuntamente con ese mundo altamente industrializado, un mundo comunitario, tradicional, pero nuevamente, digamos, con fronteras súper permeables, ¿ya? No eran dos mundos aislados, sino mundos articulados, ¿ya? Entonces, al momento de que la economía entraba en fase recesiva, había, digamos, un retorno, ¿ya?, de desempleados y desempleadas a las comunidades de origen, ¿ya? Es bien similar a lo que tú, digamos, describes respecto de Bolivia. Es simplemente como un antecedente, digamos, se refuerza tu idea esta, digamos, de una cultura de la informalidad. Es más que una cultura de la informalidad, quizás es, o sea, una conformación de sociedad, digamos, que permite, ¿no es verdad?, esta articulación de segmentos tradicionales y segmentos no tradicionales, de modernidad, digamos, y tradicionalidad. Eso. Bueno, muchas gracias.